Bien, queridos hermanos, vamos entonces a nuestro texto del día de hoy. Como pueden darse cuenta ahí en la pantalla, nos corresponde el capítulo 2 de Juan, los versículos 25 al 23. Del 23 al 25. Gracias, papá. Sí, porque uno no lee el 25 retrocediendo. Así es. Si tienen el pasaje, pueden ponernos, nos ponemos en pie, hermanos, y vamos a leerlo todos al unísono, a la voz de tres. Uno, dos, tres. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Oremos, Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias por darnos y permitirnos en tu misericordia estar reunidos hoy. Oramos por nuestros hermanos que han salido de viaje. Y pedimos, Señor, que allí donde están puedan reunirse, meditar tu palabra, Señor, y también con nosotros, con tu iglesia, guardar este día, Señor. Oramos también, Señor, para que obres en nuestros corazones, implantando tu verdad, Señor, dándonos claridad por medio de tu Espíritu Santo, porque nosotros estamos aquí hoy, Señor, viviendo esta vida en el mundo, sufriendo, Señor, eh, muriendo también. Y solamente lo que tenemos es tu palabra, una palabra, Señor, que nos da vida, nos enseña a vivir este mundo, nos enseña a vivir en la plenitud de una vida eterna, en la plenitud de Cristo el Señor. Damos gracias, Señor, que tu palabra, Señor, obre en nosotros, en nuestras necesidades, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, podemos sentarnos. Entonces, este texto tiene que ver con, la, con las cosas que aprendimos hace 8 días, porque las cosas que aprendimos hace 8 días al respecto de la purificación del templo, ¿cierto? Y todo eso es lo que sucede en la fiesta de la Pascua. Entonces, allí entonces eh, el Señor hace una obra de limpiar el templo, ¿cierto? Sacando lo que no era de Dios y de alguna manera nos presenta una obra que Cristo hace como Dios. Es el único que tiene el poder. Hablamos al respecto también de, de hace 8 días al respecto de eh, lo que habla del templo, de su cuerpo, ¿cierto? De lo que significaba, del cambio que sucedía de un templo a otro, al respecto de también como Cristo, como Dios, como el único que puede hacer ese cambio, el único que puede limpiar el templo, el único que puede instaurar un templo para Dios, que somos la iglesia. Y su cuerpo, vimos los logros de su cuerpo. Bien, en este pasaje, en todo lo que nos ha hablado Juan del Señor Jesús, la pregunta que nosotros nos hacemos o el lector se hace es, ¿qué pensamos del Señor Jesús? ¿Qué pensamos quién es Él? ¿Sí? ¿Qué creemos de nuestro amante Señor? Porque a veces cuando tomamos el Evangelio de Juan, Juan habla o revela el, el amor de Dios, es el apóstol del amor. Y
Pareciera ser que la gente que lee Juan ve a través de Jesucristo como ese epítome del amor, ¿cierto? Pero también Juan habla respecto del Señor Jesús, sí, de esa manera, pero también como Dios, de un Dios que ama, pero un Dios que hace que su gloria, porque lo primero que Dios ama es su gloria y su santidad. ¿Sí? Por eso le decía que inclusive a mí cuando me enseñaron sobre este Evangelio de Juan y sobre todo el mismo apóstol, revela el amor de Cristo y esa es una verdad. Por sus escritos y por su posición entre los discípulos, a Juan se le conoce como el discípulo amado. Pero creo que no entiendo el cómo revela Juan, ¿cierto? Eh, o lo hacen ver, que se hace como una idea romántica humana de la persona de Cristo. Como diciendo, dando a entender que no importase lo que tú puedas pensar del Señor Jesús o del bendito Señor, lo que debes saber es el que te ama. No, es que al saber quién es el Señor Jesús, entendemos la magnificencia de su amor porque Él hace cosas en amor, no en el amor romántico de nosotros. Expulsar a los del templo es amor. Amor no solamente a su Padre, sino amor al pueblo. Nosotros amamos a nuestros hijos y por eso los castigamos. Porque si no los amáramos, no los castigáramos cuando cometen un pecado o una falta. Así es el Señor. Cristo está mostrando ese amor. Es cierto que hay un amor del Señor por el pecador. Es verdad que la venida del Señor, su encarnación, pero más que todo su muerte, es por la demostración, o es la demostración del amor de Dios y del amor de Cristo para quienes creen en Él. Pero estos versículos al inicio de la exposición del Evangelio en la persona del Señor Jesús quita esa idea humana, romántica, ¿cierto? Que se pueda tener. Y la idea de amor de Dios en Cristo que los hombres tienen muchas veces, o que muchas veces el cristiano se hace. Ahora bien, para Juan eso me doy cuenta que decir creer en el Señor Jesús, decir que se es creyente en Cristo, es decir que se es amado por Dios. Y por las mismas razones, por Cristo, eh, asimismo es uno amado. Cuando Dios ama, azotando y sacando su templo, ama su gloria, ama su lugar, ¿cierto? Que había establecido. Pero también es Cristo amando, ¿sí? Cristo haciendo, es demostrando el amor de Dios por medio de él. O más bien Dios se revela su amor por Jesucristo. Algo que nosotros debemos tener bien claro. Ser creyente bíblicamente hablando tiene sus connotaciones, tiene sus definiciones, tiene su especial revelación. La palabra creyente, que es una de las palabras muy usadas en Juan, es uno de esos términos que nosotros, así como el amor, lo definimos y le damos entendimiento y no le ponemos mayor reparo en definirlo conforme a nuestros o nuestro entendimiento, pero no conforme a lo que la Biblia dice de lo que es el amor o de lo que es ser creyente. Creyente, para ti o para mí, ¿cierto? Eh, puede ser una cosa y para el Señor Jesús puede ser otra cosa. Y creo que ese problema es precisamente el nuestro, el poner lo humano, o sea, nuestro pensamiento y ponérselo al Señor, a Dios, Señor Dios o a nuestro Señor Jesucristo y hacerlos pensar como nosotros. Nosotros no debemos hacerlos pensar como nosotros. Nosotros debemos pensar como ellos. Debemos tener las definiciones de ellos. Debemos tener el concepto de ellos, no el nuestro. Es bueno acercarnos a las Sagradas Escrituras para que se nos enseñe según Él qué es ser un creyente, no sea que según nuestro entendimiento nos llamemos creyentes, pero que para nuestro Señor
lo que decimos, lo que pensamos, es la locura de una mente drogada por la opinión propia en el pecado. En nuestra época, todas las personas que se dicen ellas mismas ser creyentes o creer en Cristo, a todas ellas les llamamos creyentes. Ah, yo creo en el Señor Jesucristo. Ah, entonces tú eres un creyente, qué bien. Somos buenos creyentes. Eh, Les decimos eso, pero al decirles eso, les estamos diciendo que son amados de Dios y amados del Señor Jesucristo. Un creyente es ese, según la Biblia. Bueno, ¿y por qué? Debe llamársele así, dice Juan en su Evangelio. ¿Y por qué se les debe decir así? ¿Por qué se les debe decir a toda persona que dice creer en un aspecto de Cristo creyente? ¿O por qué al decirles creyente tenemos que decir que son amados por Dios y por Cristo? ¿Por qué? Eso es lo que dice Juan en el Evangelio. Y lo dice nada más ni nada menos que el apóstol del amor. No todo el que dice tener fe, no todo el que dice ser creyente, es un creyente. Como se ha dicho, ser un creyente implica un continuo ir creciendo en el creer, ¿cierto? Implica otras consideraciones que por el Evangelio de Juan necesitamos atender, lo que significa ser creyente. Nosotros los hombres en nuestro pecado tergiversamos la verdad de Dios, esa es nuestra naturaleza, nuestra condición, tergiversar la verdad de Dios. Torcemos las definiciones de Dios, tomamos la doctrina y es por naturaleza que le queremos añadir. Por eso cuando el Señor Jesús vino, tuvo que venir a quitar todas esas tradiciones que los hombres le habían impuesto a la ley. Y lo mismo sucede con la palabra creyente. Nuestra inclinación nos hace pensar una cosa que Dios no piensa de lo que es creyente. Y Juan puede decir y enseñar mucho sobre este tema, pero lo más importante para Juan, lo que registra sobre este tema para nosotros, es que es el Señor Jesús, únicamente Él, quien determina quién es creyente y no lo es. No somos nosotros, es Él. Y claro, cuando venga la fe en Jesucristo, cuando venga el- la adopción como hijos, la nueva nacimiento, el nuevo nacimiento, la regeneración, ahí sí hay un testimonio interno del Espíritu que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero todo eso lo sabe Jesucristo, el Señor. Y eso es lo importante de ese texto. Hay muchas personas que dicen ser creyentes, pero si le preguntáramos al Señor Jesús, a nuestro Señor y Dios, si nosotros somos creyentes, el concepto de Él es más importante que el nuestro. Por eso es importante las escrituras. Ahí revela quiénes son los verdaderos creyentes. Juan escribe su evangelio y sus epístolas para saber quién es el que está en la fe. En esto sabemos que somos hijos de Dios. Esa es una de las frases más repetitivas de Juan en sus epístolas. Y aquí define qué es ser creyente. Lo que digan de los hombres, si somos creyentes o no, no nos debe preocupar. Hay gente que dice, yo no creo que usted sea creyente. Eso no nos debe preocupar. Hay, lo que nos debe preocupar es lo que piense Dios de quién es creyente o quién no. ¿Sí? Ser creyente va a lo interno, no va a lo externo. Hay gente que le podemos llamar hermano creyente por cosas externas que hace, pero Dios sabe que ellos no son creyentes, que pueden ser temporalmente algunos que participan de ciertas cosas, pero de ahí no más. Entonces, eh, no importa que nuestro piadoso maestro de escuela dominical o predicador o pastor nos diga, usted es un creyente. Lo que nos debe importar es lo que diga Dios.
y el testimonio del Espíritu Santo. Eso es lo más importante. Lo más importante es lo que diga Cristo y su Evangelio. Si nosotros seremos examinados por el Evangelio de Cristo, todos los que dicen ser creyentes en el último día, sepamos que no seremos examinados por las opiniones de los hombres, no lo seremos por la iglesia, no lo seremos por fulanito y tal, lo seremos por Jesús y su Evangelio. Nosotros vamos a ser examinados por Jesús y su Evangelio. Y eso es lo que nos importa. Y sé también que hay opiniones eclesiásticas, sobre todo cuando se trata de la disciplina de la iglesia, que ponen entredicho el ser creyentes a algunos hombres y no, pero esa es la disciplina, ¿cierto? Pero entonces, si nosotros vamos, indagamos más sobre la opinión de la iglesia, sobre quién es ser creyente según el Evangelio de Cristo, según la piedad de Cristo, no según nuestra propia opinión al respecto, porque al pastor le cayó mal, disciplinémoslo, porque no iba en torno a una visión tal vez humana de la iglesia y no del evangelio, saquémoslo. No, eso no tiene nada que ver, es según Cristo. Todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo, es cuando Cristo es fundamento y las escrituras nuestro amparo para nuestra autoridad. El resto no sirve. Nadie lo puede disciplinar si no está en la Biblia las cosas contrarias a las que uno hizo. Si la Biblia sí está ahí, tenemos toda la autoridad de Cristo y de las Escrituras para hacerlo. El resto no. No puede disciplinar porque sí o porque no. No. Hay un camino trazado correcto. Así como hay leyes establecidas para un correcto juicio, a la iglesia se le dio un amparo correcto y un proceso justo, bíblico para hacerlo. Si se pasa de eso, no sirve. Ahí es cuando se dice ser creyentes o no. Pero es Jesucristo quien lo determina. Y eso es grave. Porque cuando una iglesia disciplina en nombre de Cristo a alguien que bíblicamente no quebrantó nada o lo trató de creyente a alguien que bíblicamente quebrantó todo, ahí hay problemas porque estamos hablando en nombre de Cristo. Nuestro tema es Jesús y el creer de los creyentes. Porque eso es lo que habla de estos 3 versículos. Que Jesús, y si usted subraya en la Biblia la última partecita de este versículo del 25, ¿sí? Dice, y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Quién sabe lo que hay en el hombre? El Señor. Pero más que todo, si vamos a ver del texto, sobre de los que creyeron. De los que creyeron. Ahí está. Entonces he dividido estos versículos o este mensaje en 3 puntos. El primero, los muchos que creyeron en su nombre, versículo 23. Ahí dice que hay muchos que creyeron en su nombre. Luego, segundo punto, Jesús no se fía en el creer de algunos, es decir, no confía. Y la palabra griega de fiar es la misma de creer, pistis, ¿sí? Que el mismo Señor no se fía de la fe de algunos que profesan. Y esto es clave para el Evangelio de Juan. Y como tercer y otro punto, Jesús conoce y sabe el creer de los que creen. ¿Sí? Jesús no se fía del creer de algunos. Y como tercer punto, Jesús conoce y sabe el creer de los que creen. Vamos a comenzar. Los muchos que creyeron en su nombre. Ahí lo dice el versículo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, tal vez por lo que hizo en el templo y también por lo que hizo acá, por las señales que hacía, ¿cierto? Dice, muchos creyeron en su nombre. Muchos creyeron en su nombre. Claramente dice, muchos creyeron en él.
La Pascua, una fiesta tan memorable, tan recordada. Nosotros mirábamos lo que decía Flavio Josefo de las Pascuas judías, ¿no? Más de 1 millón iban allá. O sea que esto no, esto sucedió a la vista de muchos, ¿sí? Esta fecha recordaba o celebraba la liberación del pueblo de Egipto. Tenía para Juan otro tinte. Cada vez que Juan hable de una Pascua, para Juan va a tener otro tinte. Lo va a mirar a la última Pascua que pasó con Jesús. Toda Pascua la va a mirar así. Entonces, esa fiesta para Juan le recordaría los eventos ocurridos al Señor Jesús y a los discípulos. Cada Pascua a Juan le recordaba la gritería del pueblo contra el Señor Jesús, su grito de crucificar. Muchos creyeron en él. Y 3 después, crucificar. Pongamos atención frente a estos aspectos del Evangelio. Le recordaba los clavos, la corona de espinas, le recordaba los azotes que sufrió el Señor, le recordaba las burlas, los soldados, la cruz y la lanza traspasando el costado del Salvador. Es por eso que cada introducción que hace Juan con el tema de la Pascua tiene presente lo sufrido por el Señor a manos de la muchedumbre que un día le oyó, y escúcheme muy bien, de un día que creyó. Por eso es que a no todos le debemos decir creyente. Eso le recordaba a Juan. Algún día, algunos le admiraron, que un día cada uno de ellos recibió un trato especial, recibió un milagro. A eso le llama a él creer. ¿Cuántos de los que estaban solicitando su muerte no comieron en el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces? ¿Cuántos de los que le gritaban improperios no habían recibido una señal, un milagro del glorioso Señor? ¿Cuántos de esos que decían creer en Él se alegraban de verle crucificado? Y la respuesta sería muchos. Y tal vez Juan recordaba rostros de los que una vez que otra se reunían a oírle, de los que se sentaban a su alrededor. Ahora, después de la resurrección y pensando que Jesucristo es Dios, escribiendo el Evangelio, el Verbo encarnado reconoce actitudes y palabras del Señor Jesús, de aquellos que le habían seguido. Recuerda, de personas que le seguían a Él, le seguían, decían creer en Él. Y Juan dice que estando en Jerusalén, el Señor Jesús en la fiesta de la Pascua, ese día muchos creyeron en Él. Y no tener, hermanos, el Evangelio dice que muchos creyeron en Él, porque a veces las personas dicen, si la Biblia dice que creyeron, entonces es el creer bíblico. No, para Juan en el Evangelio hay varios creer. Es que eran creyentes. No, no eran creyentes según ellos mismos, no según Cristo. ¿Sí? Es que cuando una palabra dice en las Escrituras ya lo dan por el absoluto. Reducen la palabra creer a los verdaderos creyentes. No, también se mencionan los falsos creeres aquí. Y en este caso Juan los menciona. Si les dice creyentes, no, un momentico, leamos todo el contexto. ¿Sí? Bien. Muchos creyeron en él, pero según las mismas escrituras, ese creer no era el creer del Evangelio. Sin embargo, teniendo esta palabra en este contexto, el contexto sacado no del Evangelio, sino Juan escribe de las personas mismas, el Evangelio le llama creer en Jesús. Pónganme mucha atención, también se le llama, según se llama, creer en Jesús. Por lo que le debemos darle lugar a Juan razón de escribir este tipo humano de creer como un creer en Jesús. Si existe un tipo humano en creer en Jesús. Sí existe. No lo debemos negar. Existe. ¿Por qué?
La Biblia lo nombra. Ahí está. Eh, la pregunta al caso es, ¿qué tan beneficioso es ese creer en Jesús para los hombres? ¿Qué tan beneficioso es? Y la respuesta es que ese creer no le lleva a ningún lado, diferente que al que se arrecie el juicio de Dios sobre los que tienen tal fe o tal creer, o ese tipo de creyentes en Jesús. Hay un juicio sobre ellos. Dentro de lo que se conoce como la cristiandad, ese término, cristiandad, hay todo tipo de fe o de creeres que el Evangelio no aplaude, no aprueba, pero tampoco niega que puedan existir. Existen, pero no son aplaudidas y no son aprobadas. Pero lo que sí hace el Evangelio es denunciar esos tipos de fe, los denuncia. Denuncia ese tipo de creeres en Jesús. Solo hay una fe, un creer genuino, y veremos que ese creer es en relación al Señor Jesús en un aspecto especial, pues todas las fes o creeres están sostenidas en algún aspecto del Señor Jesús, pero el correcto es en uno especial. ¿Qué Él es qué? Dios. Dios. El Jesús de los testigos de Jehová. Esa fe en Él, de ese creer, no les salva, les condena. La Biblia les condena, porque estas cosas, dice Juan, que se han escrito, es para que creáis en Jesús como el Hijo de Dios. Y es radical aquí. No todas las fe de Cristo salvan, solamente una, la que Él es Dios y es Señor. Eso es lo que nos enseña. O sea que todos esos tipos de fe, aunque son en un aspecto del Señor Jesús, no todas ellas son sanas para nosotros, no son de Dios. Por lo que la cristiandad se debate entre una y otra fe. ¿Qué creemos en Jesús? ¿Qué creemos en Jesús? ¿Esto o lo otro? Y posiblemente a nadie le interese qué aspecto del Señor, qué poder del Señor se vea en Él para creer en Él, qué doctrina haya enseñado. Lo importante, se puede pensar, es que todo vale con tal de que vio algún aspecto de su fe en el Señor. ¿No han dicho que lo importante es que tenga fe? ¿Eso es el dicho? Lo importante es que tenga fe en el Señor. Y yo conozco cristianos y viejos que dicen, lo importante es que tenga fe en el Señor Jesús. Pero un momentico, Juan dice, no Señor. Algunos tipos de fe en el creer en el Señor Jesús no salvan a nadie, es perjudicial. Eso no es cierto. Mire cómo este evangelio comienza quitando todo lo que no es de Dios, inclusive una fe en Jesús. No todo va. Según Juan, todos estos tipos de fe nos pueden hacer congregar en torno al Señor en la iglesia. Pongamos, y eso es grave. En torno a la iglesia pueden venir personas a congregarse por tener algún aspecto de creer en el Señor Jesús, ¿cierto? Yo conozco personas que ven al Señor Jesús como el reconciliador de la pareja en su hogar, pero esa es la fe que se le debe tener al Señor Jesús. Claro que lo hace, pero esa es la fe que debemos creer de Él para congregarnos. No, esa no es la fe para congregar, por ser sus discípulos o ser beneficiarios de Él. No recibimos nada de Él. Tal vez, claro, el milagro, el que comió esa tarde,
o el que pudo caminar, o aquel que fue limpio de la lepra. Listo, recibe un beneficio. ¿Lo puede hacer congregar? Sí. ¿Pero le salva? No. Por eso este evangelio es bastante duro. Para mí Juan es uno es el apóstol del amor porque habla con amor verdadero de Dios a aquellas personas para no para para quitarles ese velo, porque en amor quiere quitarles el velo y hacerles poner su fe en verdaderamente donde debe estar puesta, en el Señor Jesús como Dios, porque ahí verás si no le dice, le hace el milagro. Ahí verás, deja de ser su Dios, ¿cierto? Entonces, por lo que es un peligro ser relajados en la fe que cada uno de nosotros pueda profesar, porque eso nos invita a examinarnos primeramente a nosotros. ¿Qué clase de fe tengo yo en Cristo? Debemos estar seguros de que nuestra fe es bíblica, la del Evangelio, no dar descanso a nuestro corazón y al alma hasta profesarla en verdad la fe del Señor Jesús. Y eso es lo que busca este Evangelio. Eso es lo que quiere, el Evangelio es el que discierne, es el instrumento para hacerlo. En nuestro texto se nos plantea uno de esos tipos de fe humana o de creer en Jesús. Juan nos dice que en la fiesta de la Pascua el Señor hizo muchos milagros y a raíz de los milagros por los que venían estos muchos creyeron en su nombre. Por lo que Juan habla de un tipo de fe humana en Jesús, uno producido por los milagros. Y es cierto que no todos los que observaron o recibieron milagros tuvieron una fe falsa, pero lo podemos asociar en porcentaje. Se nos informa por otro evangelio que 10 leprosos fueron sanados por el Señor, pero ¿cuánto regresó para agradecerle? Uno. Entonces, tal vez solo un 10% de quienes creen en Jesús por los milagros verdaderamente creen en el Señor Jesús. Y solo entre ese pequeño porcentaje son los reseñados por los evangelistas cuyas vidas el Señor admira su fe. Solamente esos escasos mencionados en el Evangelio. Porque el Señor hizo muchas cosas, muchos milagros, pero los evangelios escribieron, sobre todo tratándose de la fe que el Señor Jesús alaba, ¿cierto? De aquellos que realmente tuvieron una fe verdadera, genuina. Porque este Jesús que habla acá, que no se fiaba de la fe de ellos, alaba la fe de otros. Y si tenemos por ¿cierto? Eh, que Jesús hace eso, entonces podemos comprender que en verdad son muy pocos los que pueden tener una fe verdadera en la persona de Cristo, solo por el hecho de creer que puede hacer milagros. Hay muchos que se reúnen en torno a las iglesias, en torno a un Cristo de milagros, pero solamente creería yo, según las mismas escrituras, que un solo porcentaje muy pequeño cree verdaderamente en el Señor Jesús. Hoy en día, ¿cierto? Se enfatizan grupos que enfatizan sobre sanidades. Piden que crean en Jesús por las señales que hace. Bueno, pues cuando se pide esto, se está repitiendo lo que Juan vio en esta fiesta de Pascua, cuando el Señor hizo señales allí. El Señor termina no fiándose de los que dicen creer en Él por los milagros que hace. Eso lo dice el texto. Yo no lo estoy diciendo, lo dice el texto. Podemos asociar este creer en el Señor como una fe que le puede crear interés en Jesucristo. Podemos relacionar, entre otras cosas, del Señor Jesús
motivos para el creer humano. El mundo per- profesa un creer en Jesús. Piensan que es bueno, que enseñó cosas profundas, que reveló una verdadera espiritualidad. Y los verdaderos creyentes pueden aprobar, aplaudir esas cosas que dicen ese tipo de personas porque de alguna manera profesan un tipo de fe en Jesús. No todos los que dicen creer en el nombre del Señor Jesús están creyendo verdaderamente. Eso es lo que nos golpea el Evangelio de Juan, para que comencemos a despertar y para que nos examinemos primeramente nuestra fe. Claro, eso es para tener cuidado, pero también es para examinarnos a nosotros mismos. Los teólogos liberales hablan maravillas del Señor Jesús. Yo no conozco un teólogo liberal que hable eh, cosas, no sé, grotescas al oído humano del Señor Jesús. No, enseñan cosas, como por ejemplo, que Él es un buen maestro de amor al prójimo. Jesús es un buen maestro de amor al prójimo. Los teólogos liberales enseñan eso. Ellos creen en el nombre del Señor Jesús en esa perspectiva, pero al negar la expiación, la redención, la condenación por el pecado, cosas ligadas muy profundamente a la obra del Señor Jesús, lo que creen del Señor Jesús no lo deben creer los verdaderos creyentes. En el evangelismo moderno, no importa la clase de creer en el Señor Jesús que se profese, no importa. Lo importante es que se crea, pero eso no le parece al Evangelio de Juan. En el evangelismo moderno sí lo hace. Cree en el Señor Jesús. Pero ¿qué clase de fe se va a profesar en el Señor Jesús? Sí importa lo que se crea del Señor Jesús, dice Juan. Sí importa, porque la verdadera fe salva. La fe en Jesús equivocada condena. ¿Cuántos condenados han habido por eso? Pregúntense. Ustedes pueden llegar a pensar que una persona que crea en el Señor Jesús en la perspectiva de los milagros, como lo que sucede aquí en el Evangelio, en la fiesta de la Pascua, esta persona puede animar a otro a que crea en el Señor Jesús de la misma manera, replicando algún tipo de fe en el Señor Jesús que no es la fe bíblica, pero que al replicarla hace que muchos crean al igual que esta persona. Y así viene un mal que se multiplica, que es general. En cuanto a la fe bíblica, pues se le da estatus de fe bíblica a una posible fe que no es bíblica mirando los porcentajes. Es por eso la crisis del creer o de la fe. Locales llenos de personas pensando que profesan la fe del Evangelio por algo que creen en Cristo, pero sin la fe de Cristo. El Evangelio, las narraciones son por causa de nosotros. Lo que está escrito son por causa de nosotros. Como dice Pablo, que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Para que no murmuremos o codiciemos o tentemos al Señor. El mismo principio es para este pasaje, esta narración. No es para decir, oh, qué mal están los otros. No, esto es escrito, es para nosotros, para que nos confrontemos si tenemos ese mismo de mal. Es decir, un tipo de fe. Y lo que pasa es que no nos han cuestionado nunca nuestra fe. No nos han cuestionado. Pero dejemos que las escrituras lo hagan. Porque las escrituras sí tienen el derecho de cuestionar nuestra fe.
Podemos estar aquí con un tipo de fe. Podemos ser de esos muchos que creyeron, pues sin temor a equivocaciones, entre esos muchos que creyeron en su nombre, había tanto personas de un creer bíblico como de un creer humano. Si asumimos esta verdad bíblica para nosotros hoy, que entre los asistentes a la iglesia, todos se les puede llamar creyentes de alguna manera, pero que algunos su creer es humano y otro su creer es del Evangelio. ¿Qué ocurre a unos y a otros? ¿Qué les ocurre a unos y qué les ocurre a otros? Y de eso se trata nuestro segundo punto. Ahí está la respuesta. Jesús no se fía en el creer de algunos. La parte A del versículo 24 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Y creo que no sabemos lo terrible que es esta declaración. Esta declaración es sumamente difícil de escuchar, sabiendo quién es el que la dice. Entendemos por la simple lectura del pasaje que todos los que creyeron por las señales que hizo el Señor en la fiesta de la Pascua, de todos ellos el Señor no se fiaba, no se fiaba, dudaba de esa fe, dudaba de esa fe. Es increíble esa palabra, que el mismo Señor dude de la fe de alguien. No sabe las implicaciones eternas que tienen, eh, que van implicadas esa declaración. Que el Señor no se fíe. En relación a que no se fiaba el Señor. Y podemos asegurar que al creer de ellos en Él, el Señor no se fiaba de que ellos decían creer en Él. No me fío de su creer en mí. Como se dijo al inicio, fueron ellos los que creyeron en su nombre, en ese tipo de fe humana y no evangélica, que unas pocas fiestas de Pascua estarían más adelante, complacidos con la muerte del Señor Jesús, estarían gritando que se quitará un hombre así de entre los vivos. Ahora bien, ¿qué connotaciones significa que el Señor pusiera en entredicho la fe de ellos en Él? Y lo primero es que esa desconfianza del Señor Jesús sobre la fe de esas personas que creyeron por las señales que hizo es una desconfianza basada en una verdad eterna de un Dios eterno. Póngame mucha atención. Está basada nada más ni nada menos del criterio de un juez, justo como lo va a hacer el Señor Jesús. Y eso es lo que debería hacernos temer y considerar. Es algo cierto, es algo firme. No está especulando. El no fiarse del Señor Jesús no es subjetivo. Es decir, porque le pareció, porque sospechó, porque le dio un pálpito. No. Esa declaración sobre la fe de aquellas personas se fundamenta en algo verdadero, porque es la declaración del verbo encarnado, de la declaración de alguien que es Dios. En segundo lugar, el hecho que el Señor no se fíe en la fe de ellos en relación a Él, aunque tiene una fe participante, pongan mucha atención, yo denomino aquí fe participante, es una fe que gusta, la misma esa palabra que usa el autor de Hebreos, que gusta de los poderes venideros, ¿cierto? De, de los, de la obra del Espíritu Santo. Hay personas que les gusta, para mí es una fe participante en algo del Señor y no es una fe vinculante. ¿Y por qué? Porque el mismo Señor ve que su forma humana de creerle impide que no tengan provecho de su persona. Una fe participante como la de ellos no lo hacía provechosa de la persona del mismo Señor Jesucristo ni de su obra verdaderamente.
porque el mismo Señor ve que su forma humana de quererle, ¿cierto? Impide que se beneficien espiritualmente de Él. No les aprovecha sus enseñanzas, no les aprovecha sus obras, ni mucho menos ve que puedan sus enseñanzas producir frutos en ellos. ¿Por qué? Porque su creer en el nombre de Jesús es propio, el humano es humano, no es evangélico. Nunca puede, nunca jamás una fe así puede sacar provecho de Jesús. Jamás. Sin embargo, y con todo lo que el Señor pueda expresar que no se fiaba de ellos, que el creer de ellos, el creer propio de ellos en el nombre de Jesús, este tipo de personas no están viendo, no están conscientes que esa fe está siendo más bien perjudicial para sus propias almas y que está definiendo su estado eterno, muy lejos del Señor, en la condenación. Si anunciamos a la, a los asistentes de la iglesia, a la iglesia nominal, es decir, a aquellos que dicen ser cristianos, que aquellos que participan de las cosas santas de la iglesia, que gustan del poder del evangelio y de las obras del Espíritu, si a ellos les anunciamos este mensaje de un apóstol de Jesucristo sobre la fe evangélica y la fe humana en Cristo, de seguro, si Juan nos estaría predicando, sacarían a patadas a Juan de la iglesia, porque les está cuestionando su fe en Cristo, ¿cierto? Y le dirían a Juan, los años le hicieron tener poco tacto, que no es Dios para conocer el corazón. Y cada uno de los que dicen pertenecer a la iglesia le afrentaría diciendo que él no conoce su profesión de fe, que Juan no sabe lo que hay en los corazones de ellos, que no tiene idea de lo que es Cristo para ellos. Cosa que Juan, como hombre, aceptaría por sus humanas limitaciones. Pero Juan no, no es quien lo dice. Juan lo que está haciendo es replicar lo que Cristo dice. Yo no lo digo, lo dice Cristo, lo dice el Señor Jesús. Y tal vez les parezca duro esta mañana que el Evangelio cuestione la fe de cada uno de nosotros, pues el corazón humano puede engañar. Nosotros mismos nos podemos decir a nosotros mismos al respecto de nuestra fe. Yo no puedo decir nada sobre mi propia fe, pues si tuviera el poder de discernir mi misma fe, estaría diciendo que yo soy el Verbo encarnado y que yo soy Dios. Yo no podría hacer eso. Pero decir eso sería una terrible blasfemia. Pues para que todos sepamos, es Jesús, es el Señor, el que se fía o no se fía del creer que cada uno de nosotros decimos tener Él. Es el Señor Jesús. Y eso es lo que quiere mostrar Juan, que es el Jesús quien discierne la fe de cada uno. Es el Señor Jesús el que lo hace. Y el Evangelio del Señor Jesús es el que delimita la verdadera fe que debemos tener. Es el que nos dice y nos enseña. No creas esto de Jesús, cree de Jesús esto. Por lo que Juan nos pone a considerar que debemos examinarnos para ver si estamos en la verdadera fe, así como dice el apóstol Pablo también. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos hacerlo si el único que lo puede hacer es Cristo? Y la respuesta es por el mismo Evangelio de Cristo. Todos los días nos debemos examinar a la luz del Evangelio. Debemos observar el avance de nuestro creer en Cristo. Si este creer produce frutos,
Si este creer aprovecha con humildad y mansedumbre la muerte de Cristo para santidad abandonando nuestros pecados. Si la persona de Cristo llega a ser lo principal de nuestra vida y nuestro todo, porque si no hay provecho, somos de los que profesan este tipo de fe humana en Jesucristo, para Dios una fe escandalosa, que no obra, que no produce nada, que hace más bien fariseos antes que discípulos. Es por eso es tan importante. Y respondamos cada uno de nosotros esta pregunta del Evangelio. ¿El Señor Jesús se fía de mi creer en su nombre? ¿Qué provecho estoy sacando de mi creer en Jesús? ¿Qué provecho? Y creo yo que todo discípulo anda con temor a esa pregunta. Y más bien deja que el mismo obrar de Cristo la responda. Que Cristo en mí haga, haciéndome tener frutos y preocupándome que yo pueda producir los frutos de estar en Cristo la verdadera vida. Nosotros siendo pampa. Volviendo al texto, dice, pero Jesús no se fiaba de la fe de ellos. Pero Jesús no se fía de ti, no se fía de mí, puede llegar a decir. Es una declaración muy difícil, muy dura, muy dolorosa para nuestros oídos. A los que hemos creído en Cristo. ¿Nos parece que el Señor se le va la mano en sus declaraciones o en sus pensamientos? ¿Cómo puede decir eso? ¿Acaso no es para eso que hace milagros y señales? ¿Para eso no es que enseña? Y sí, pero sabe que los creeres propios abundan en donde Él se manifiesta. Donde Él se manifiesta, cada uno puede creer de Él lo que y Él sabe que eso sucede. No hemos sabido de personas que decían creer en Cristo y con el transcurso de los años dejaron a Cristo y el Evangelio. ¿No hemos oído? ¿No hemos conocido a personas que corrían bien y sin embargo ya no andan con nosotros? Corrían bien, andaban bien. Con todo y decir que creen en el nombre del Señor Jesús, aún hoy en día, no ha conocido personas que están tan agradecidas con el Señor porque obró alguna gracia y sin embargo no se congregan donde Cristo es cabeza. No ha conocido personas que una vez dicen ellas, nosotros fuimos cristianos. Explíqueme bien qué significa una vez fui cristiano. Una vez nací de nuevo, pero después que el discernimiento del Señor Jesús va más allá de la época del primer siglo. Me explico. Cuando declaró lo que Juan en este versículo declara del Señor, por ser Cristo, ¿quién lo dice? Por ser el Verbo eterno, vio lo que todos los que dicen tradicionalmente creen en él, es decir, vio todas las épocas de todas las personas que se reunían en torno a él. Nos vio a nosotros también. Cuando dijo eso, vio los que estaban allí, vio los que estaban por nacer y vio los últimos, vio a todos, ¿sí? Vio a todos los que dicen ser tradicionalmente católicos, creer en él, a los que dicen también ser protestantes y todos sus derivados, todos congregados en torno de él, que el creer de ellos, obviamente, muchos no es por el Evangelio, no es del Evangelio, sino por un tradicionalismo familiar. Porque en esta fe creyó mi papá. Yo nací católico. Nadie nace católico como nadie nace protestante. Uno, uno no puede llegar a decir, yo crecí evangélico, no. Tradicionalmente lo fue, pero esta persona debe creer en Cristo como el Señor. Nadie puede decir que
ha creído en Cristo por otras razones. El Señor vio aquella fiesta de Pascua en cada día del Señor, que se han reunido los creyentes. Recorrió con su mirada todas las asambleas e iglesias locales de todo lugar, época, inclusive en el día de hoy y en este lugar. Y noten lo que dice el Señor al dar ese repaso por visión. No se fiaba de ellos. ¿No les parece una declaración terrible? No se fiaba de ellos. Algo abrumador. El Señor Jesús es Dios. Fue levantado arriba en gloria. Se ha sentado en el trono de la majestad en las alturas. Y todo hombre que dice creer en Él está frente a Él. Todo hombre de este mundo que ha sido, que es y será. Y noten lo que dice el Señor de la fe de muchos. No se fían de ellos. No es para considerar, querido creyente, de la fe que cada uno de nosotros profesamos. Por mucho que personas digan ser creyentes y tal vez lo sean en algo participante de Cristo, eso no las hace en verdad creyentes. El Evangelio es claro, ¿sí? Ya que a dónde lleva el creer de algunos en el nombre de Cristo, ¿qué le hace ser tan malo estos creeres? Responde el Evangelio. Les lleva el creer de Cristo, cualquier cosa menos la fe bíblica, les hace negar a Cristo, les lleva a crucificarle, les lleva a ser incrédulos de él. A esa no más les lleva, por decirlo así, casi nada. No es que si se tiene una fe en Cristo, como algunos dicen, eso no pasa nada. Que lo que importa es que, como les decía, lo importante es que se tenga fe, pero eso no es cierto. Toda fe en Cristo trae consecuencias. Toda la, toda la fe bíblica y la que no es bíblica trae consecuencias. No es que no importa, sí importa lo que se cree del Señor Jesús. En aquella Pascua los que creyeron no hicieron nada cuando en la siguiente Pascua lo mataron. Eso es mucho lo que hicieron con el Señor Jesús. Esa fe los llevó a mucho, les llevó a negar. Y hay muchos que cuando viene la cruz de nuestro Señor, esa fe lo que hace es que les lleva a negar la cruz de nuestro Señor Jesús y casi nada. Porque aquel que no toma la cruz y sigue al Señor no es digno de él. Todo aquel que no toma la cruz no va a compartir, si no comparte sus padecimientos, mucho menos su gloria. Esa fe sí importa. Cualquier fe en Cristo importa, porque es llevar a unas consecuencias. La fe que cada uno de nosotros profesamos, que cada uno de nosotros decimos creer en Cristo, nos va a llevar a algún lado, o al cielo o al infierno. Apartados de mí, ¿cierto? Pueden decir. Es por eso que hay que denunciar y exhibir como algo perverso y maligno una fe de esas, aunque se diga que se cree en Cristo. No hay nada que le haya hecho tanto daño a Cristo y al Evangelio como el creer de muchos en Cristo, porque, por ejemplo, ahí están las muertes de las cruzadas, de la Inquisición, del libertinaje práctico por la teología liberal, del fariseísmo en los fundamentalistas. Esa fe no es evangélica. Sí importa lo que se cree en Cristo. Si te das cuenta que tienes un creer de ese tipo humano, arrepiéntete
Vuélvete a Cristo, confiesa tu pecado, que es un creer muy mal en Él, muy alejado de las Escrituras, pues es un pecado que te llevará a la condenación. Y oh, qué triste será para algunos profesantes de fe, profesantes en el nombre de Jesús, al estilo de estos hombres de nuestro pasaje en el día del juicio, que creyendo que pusieron su creer en Él, el Señor Jesús, el juez de todos, en aquel día les diga, nunca me fié de ti, apartaos de mí, obrador de iniquidad. Esa fe de mí te engañó, pues no era mía, era tuya, era tu propio querer, de ti mismo salió, de tus pasiones. Te hiciste un Cristo que creíste, uno hecho a tu imagen, y pensabas que yo, que era yo, y que yo sería como tú, un libertino, idólatra, mundano. No tienes parte conmigo, creíste en tu conveniencia en mí, maltrataste mi evangelio, profanaste el poder de la vida en mí, en una vida licenciosa. Hiciste de mis amenazas un chiste, de mi cruz el objeto negado. No tienes parte conmigo, hipócrita, al fuego eterno. Esto es. Todas estas cosas, queridos hermanos, son las connotaciones que traen al alma el que Cristo no se fíe de la fe en Él, del que profesa creerle mucho. Tercer y último punto, Jesús conoce y sabe el creer de los que creen. La parte B del versículo 24 y el 25 dice, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y eso es lo impactante. El Señor Jesús sabe lo que hay en el hombre, lo que hay en ti, lo que hay en mí. En este punto creo que ya he dicho bastante anteriormente el de que Jesús conoce y sabe el creer de los que creen. Y ya dije, el Señor Jesús no necesita testigos de cómo ando, de cómo pienso, qué cosas siento, no tiene necesidad de testigos que me hayan visto u oído. El Señor Jesús no necesita tener dos o tres testigos de cada asunto y pensamiento que pueda tener. Él, ya que no necesita de los hombres para saber lo que hay en cada uno. Cristo, por ser Dios, sabe de lo que hay en todos los hombres, por lo que le hará un juez justo, en verdad, muy justísimo, cuando condene a los impíos y transgresores que rechazaron el Evangelio, porque conoce a cada hombre. Cuando les vaya a juzgar, según todas sus maldades, lo va a hacer perfectamente. Va acompañado de santidad y justicia. Tanto que tendrán que doblar los hombres sus rodillas y reconocer que es verdad. En el contexto de Juan, esta misma gloria de Cristo como Dios, de saber y conocer de lo que hay en el hombre, se refiere en nuestro pasaje a saber del creer de los hombres, tal como los que creyeron en su nombre en la Pascua. Nuestro Señor no se fiaba de su creer en su nombre de ellos, pues les conocía como Dios a ellos. Por lo que en el uso de ese poder, al discernir el creer de ellos, halló que no creían lo que debían creer. Muy correctamente lo hizo, muy de Dios, por lo que el creer de ellos no lo fue para el Señor Jesús. Y esto es lo que resalta Juan del Señor Jesús a toda la iglesia. ¿Qué cosa? Que Jesús conoce y sabe el creer de los que dicen creer en él. Usted se puede mirar al espejo y mirarse a sí mismo y puede decir,
El Señor me conoce mejor que yo. Mi fe que profeso en Él, Él la conoce mejor que yo. Y de una manera muy individual. Pongan mucha atención, de muy individual la conoce. Y eso es lo que hace de Cristo glorioso también. Multitudes corrían a donde estaba el Señor. 5.000, 10.000, todos. Jesús conocía la fe de cada una de esas personas. Jesús conocía la fe de ellos. La iglesia cristiana puede tener en este mundo, ahorita, por profesión, por tradición, creería yo, y por las cosas que hay, por las generaciones pasadas, ¿cuántos miles? ¿20.000 millones de personas que dicen creer en él? 20.000 millones. Pero no digamos las pasadas. ¿Cuántos habitantes en el mundo? 8.000 millones, creería yo. Y el Señor conoce a cada uno. A 8.000 millones de personas. Conoce particularmente y puntualmente a cada uno de ellos. Eso no demuestra la gloria de Cristo. Pero lo grandioso de Cristo, ¿cierto? Es eso, que entre esos 1.000 millones, millones de millones, conoce la tuya y la mía de una manera perfecta. Conoce mi fe, conoce tu fe. Ya decía Pablo al respecto de la fe de algunos y sus frutos. No es res. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Dios no tiene falla de memoria ni de confusión de personas. Sabe el nombre, formó a cada uno. Conoce tanto al impío como al creyente. Cristo conoce mi fe, conoce tu fe, conoce la maldad, sabe de los pecados, todo. Por eso decía el apóstol Pablo, no erréis, no se equivoquen, Dios no puede ser burlado. Dice Jesucristo, Dios, nadie puede burlarse de él. La predicación de hoy de unas asambleas locales no ponen énfasis en el tema que estamos tratando. Es por eso la necesidad de la predicación del Evangelio de Juan. Asambleas de profesantes de todo tipo de fe en el Señor Jesús se reúnen y a todos se les llama cristianos. A todos les llaman hijos. Hacen que estas personas se sientan cómodas con ese tipo de fe, que no se sacudan, que no eh, desesperen por la fe bíblica. Les aseguran que son discípulos, pero el Señor no se fía de ellos. Las personas de estas congregaciones dicen creer en Cristo, en el Señor como Hijo de Dios, dicen que es Dios, pero no creen que Cristo pueda conocer profundamente y saber qué clase de fe profesa. No hay inquietud, no le preguntan al Señor en oración, Señor, ¿tú te fías de mí? ¿Tú qué piensas de mi creer? Señor, evalúame aquí, examina mi corazón, decía David, y pruébame, porque David, siendo quien era, sabía que su corazón era engañoso, mas no Dios. Que el corazón de él le daba perspectivas equivocadas de él mismo. Necesitamos orar así como David. Y no lo hacen porque muy al fondo de ellos, aunque dicen que Jesús es Dios, en verdad no lo creen. Creen que Jesús les acepta con solo decir que le aman, pero con sus obras lo niegan. Sabiendo el Señor que no hay preocupación de su nombre en ellos. Y Dios nos libre como iglesia y como creyentes de ser así.
de tener una profesión de este tipo. Y ay, mis hermanos, qué palabra tan dura de este evangelio y de este apóstol de la. Pero lo dice porque lo sabe. Solo queda preguntar si hay una nota de buena nueva para nosotros en estas palabras. Porque este es evangelio. Y es lo siguiente, reflexionemos. Si Cristo sabe el tipo de fe que tengo, ya que es Dios, y conoce mi problema en mi profesión de fe, ¿por qué no acercarse y rogarle? ¿Por qué no pedirle que me ayude por verdadera y ayuda a la fe en vez de proseguir con una fe así? ¿Por qué no pedirle al Señor que si se trata de una fe a una mejor, tal vez de una terrena o humana a una que es de Dios, ¿por qué no rogarle si se trata de ese crecimiento en fe que haga esa obra en nosotros? ¿Por qué no rogarle? Ya que lo conoce, ya que sabe. Si es Dios, no solo sabe de la mala profesión de algunos, ya que siendo Dios puede hacer que tengamos la fe verdadera en Él. Puede hacerlo. El Señor Jesús conoce tu vida de fe. Hoy es el día de mirar y examinar nuestra fe. Dista mucho de las escrituras, dista mucho de la vida que- de los verdaderos profesantes, creyentes que ha habido. Dista mucho del Evangelio de Cristo. Tú lo sabes, solo tú lo sabes. Si tan solo fuéramos como los discípulos que pedían ayuda al Señor en lo que creían de Él. No querían ser de la desconfianza de Cristo. El Señor Jesús, por ser Dios, nos ayuda. Eso nos dice el Evangelio. Si el Evangelio lo enseña, vamos todos, los que son de la fe y de los que son de la fe propia. Ir. Hay gracia para nosotros, para mí, ¿sí? Y para ti. ¿No te da nada que Cristo no se fíe de ti? Yo sí temo eso, que Cristo no se fíe de mi fe, porque hemos visto que lleva consecuencias muy difíciles para sobrellevar. El Evangelio nos da un tiempo hoy, por lo que no endurezcamos nuestros corazones. No vale la pena creer en Cristo de cualquier forma. Te estás condenando, me estaré condenando. La iglesia, todos nosotros en verdad glorificamos al Señor Jesús por ser Dios, porque tiene el poder de salvar. Tiene poder para salvar a algunos, necesitan ser rescatados de su profesión de fe en Cristo. Necesitamos ser rescatados también nosotros. Y el Señor rescata. ¿Por qué se trata del Evangelio? Que Cristo es rescatador de hombres y mujeres así. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por lo que nos enseñas a través de este Evangelio, Señor. A mirar nuestra fe. Y solo tú conoces, Señor, nuestra fe. En medio de tantas fes en ti que se predican, que se anuncian, Señor. Nosotros preocupados queremos tenerla, Señor. Y qué bueno es este Evangelio que nos hace abandonar una fe a una mejor, a ser centrada en la persona de Cristo como Señor, como Dios, como el todo de nuestra vida, que nos lleva a vivir una vida perfecta y santa por la obra del Espíritu. Que no hagamos oídos sordos a tu voz de creer y ser salvo. Inclusive
de una mala fe. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a evaluar nuestro crecimiento, nuestra confianza. Y si hemos hallado de que estamos estancados, es el momento, Señor, de acudir a ti y al Evangelio y entender que somos a ese tipo de personas la que tú nos llamas hoy por el Evangelio, a creer en Jesús, a ser librados, a poner nuestra fe ¿m? a una fe correcta, más centrada, más dependiente de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor. Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias.